Muy buenos días. Tenemos aproximadamente 50 minutos para dos exposiciones, una del padre Baena y la exposición mía. Entonces voy a tratar, la ventaja es que ustedes la exposición de realidad la tienen en el documento, en la página 75, con lo cual yo voy a ser muy breve y no sé si va a haber espacio para algunas intervenciones de ustedes, porque como les digo el tiempo es muy limitado, pero ustedes podrán leer la intervención, con lo cual pienso que no es muy necesaria la exposición acá. Quiero comenzar con una introducción sobre el panorama de la realidad colombiana. Este análisis de realidad se preparó con dos partes. La primera parte tiene como la realidad general, social, política, económica. La segunda parte es un texto extenso que ustedes tienen sobre el tema de corrupción. En la asamblea pasada nos pidieron que en esta se hiciera como una exposición sobre corrupción. No se va a hacer porque ustedes lo tienen escrito, ustedes lo van a llevar y lo podrán leer con calma después entonces. Vamos a iniciar entonces con la parte de presentación general. Lo primero es la situación humanitaria, después me referiré a lo que vendrá ahí expuesto. Desde el cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC-EP, el 22 de mayo, se han llevado una serie de acciones que han conducido al escalamiento del conflicto armado en el país. Como resultado ha habido 14 ataques a la estructura petrolera en el Putumayo, por ejemplo. El 35% de esos ataques se hicieron en Puerto Asís y 3 de ellos produjeron derramamiento de petróleo, con graves daños a las fuentes hídricas, afectación de cultivos, riesgo a la vida de los pobladores y daños ambientales. Pero no ha sido estos los únicos hechos. Ustedes por los medios de comunicación saben que ha habido otras zonas muy afectadas, como es el departamento de Nariño, en la zona de Policarpa y otros municipios donde ha habido serias afectaciones por ataques. El ELN, por su parte, produjo una serie de acciones bélicas centradas primordialmente en la ciudad de Bogotá, con daños a la estructura de algunas sedes o corporaciones. Y luego habría que pensar también que no son los únicos grupos, tenemos también los grupos herederos de la desmovilización de los paramilitares. Para recordar solamente algún hecho, las autodefensas gaitanistas han producido graves restricciones a la movilidad a la población en la zona rural de Tiquicio y Achí. De manera que este incremento de las acciones militares de distintos grupos ha producido entonces un escalamiento del conflicto. Yo quiero subrayar todavía lo del Putumayo, porque allá ha habido ataques también en el Valle del Guamués, en Puerto Leguízamo, en San Miguel, es decir, a lo largo de ese departamento que ha tenido una grave problemática. De otra parte, quisiera subrayar que es muy importante centrar la atención también en lo que ha ocurrido a lo largo de estos años con el proceso de la Ley de Víctimas, que fue promulgada ya hace 4 años. La ley ha sido recibida con una gran expectativa en el país y ha producido algunos resultados importantes si tenemos en cuenta que en el pasado no contábamos con una estructura de jueces especializados en temas de tierras, que esos jueces se capacitaron durante este periodo y se puso en funcionamiento la estructura para dar como lugar a la restitución de tierras. Sin embargo, el proceso ha marchado más lentamente de lo esperado. Este año, al inicio del año, había 72.000 solicitudes de inscripción en el registro y se habían fallado 900 casos de las 7.000 demandas que había, en los cuales se afectaron 1.600 predios. Lo que podemos decir es que gran parte de la acción se ha centrado en la asistencia y atención
e indemnización administrativa. Pero los otros campos, como la satisfacción y la rehabilitación, hasta el momento no se han desarrollado en la forma esperada. Entonces quedan campos como la indemnización que se ha hecho, pero luego vienen la rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y restitución, que son terrenos en los cuales todavía falta mucho por aplicar. Hay un gran represamiento en las valoraciones de los años 2012 y 2013 de solicitantes por desactualizaciones, inconsistencias en la base de datos, y también hay que anotar que la división que se ha hecho entre unidad de víctimas y unidad de restitución de tierras pues realmente no ha ayudado mucho porque allí hay un terreno grande para armonizarse. Pasando a la problemática electoral de este año 2015, hay que tener en cuenta que es un año electoral muy importante porque se presenta una gran polarización en el país. Sabemos que existe una tendencia muy fuerte a leer estas elecciones en función de la aprobación o desaprobación al proceso de negociación con las FARC, y que eso ha creado muchas expectativas sobre las posibilidades que pueda tener el Centro Democrático, que tuvo un caudal de votación importante en 12 departamentos, fundamentalmente en las elecciones pasadas, y que ha estado haciendo una presencia muy fuerte electoral en zonas que fueron de conflicto armado o son de conflicto armado. Es importante resaltar que la misión de observación electoral ha llamado la atención sobre 93 municipios que tienen al menos la tasa promedio, el doble de la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas. Lo encabezan municipios en el Cesar, en el Meta, donde la tasa de inscripción de cédulas llega hasta 212 por 1000 habitantes, mientras que el promedio nacional es de 78, casi 79. Hay un riesgo entonces electoral muy importante. Nosotros estamos haciendo un trabajo con la misión de observación electoral para ayudar a hacer seguimiento a algunos municipios. Digo una palabra sobre el tema económico. Sabemos que hay un desaceleramiento de la economía. La tasa esperada de crecimiento en Colombia se ha reducido por la caída del petróleo. Nosotros dependemos bastante de las exportaciones y de los precios del petróleo. El petróleo bajó muy drásticamente, ha tenido alguna recuperación, pero esa tasa que tenemos actualmente representa indudablemente para el país una reducción en el crecimiento. Eso ha sido compensado por inversiones en infraestructura y en vivienda. Sin embargo, este año vamos a crecer un poco más del 3%, el año entrante será menos y quizás en el 2017 la situación sea compleja. Voy a referirme ahora al tema de la corrupción en 10 minutos, que es lo que me queda, y con esto terminaría. La corrupción fundamentalmente es un fenómeno que tiene dos componentes que se han desarrollado mucho, el uno es el jurídico y el otro es el económico. Sin embargo, la corrupción tiene unas implicaciones sociales, culturales, éticas muy profundas, que tienen que ver con la forma como se la aborda, y habría como dos abordajes que son muy importantes a decir. En uno de los abordajes, la corrupción es como un negocio, como una venta, donde una persona, en muchos casos un funcionario del Estado, ofrece a un particular unos beneficios y ese particular paga por esos beneficios, en la mayor parte de casos en Colombia para agilizar trámites, para hacer que los trámites sean más expeditos habida cuenta de la complejidad que hay, o para resultar beneficiados en ciertos casos de licitaciones. Entonces, de un lado hay un ofrecimiento en ese caso, ahí habría un soborno, pero si es del otro lado del particular, entonces habría un delito muy complejo que haría relación a la compra, digamos, del funcionario como tal. Esa es una modalidad. Hay una modalidad más general de corrupción, más amplia, si queremos decir así la palabra de corrupción, que consiste en desvirtuar procesos que están establecidos normativamente
y ahí incluye entonces el manejo de información, la manipulación electoral. Allí se incluyen presiones hacia poblaciones en distintos sentidos para que tomen partido en un sentido o en otro. Se incluye también allí pues casos de engaño a la población con informaciones que no son verdaderas sobre procesos que se adelantan en el Estado. Lo que quisiera decir que es muy importante acá es que la corrupción tiene un filón ético que habría que subrayar. Si la corrupción se da es porque hay una intención, es porque en las partes hay una decisión de contravenir la norma, hay una decisión de no cumplir con un procedimiento, una norma establecida, de beneficiar a un privado con recursos que son del erario público, y por lo tanto esa dimensión ética es muy importante. Lo que el país requiere es fundamentalmente una recuperación de los valores, pero eso no significa solamente enseñar valores, eso significa interiorizar y practicar los valores, en este caso de la transparencia y la probidad. La probidad es un valor muy importante que hay que recuperar, porque la probidad nos ayuda a nosotros a vivir con los recursos que tenemos. La probidad es la capacidad de vivir con lo que es humano, sin necesidad de ir más allá. Algún autor muy importante decía, hablar de luchar contra la corrupción es hablar de recuperar la dignidad humana, de lado y lado. Y en ese sentido, aquí hay una tarea muy importante. Aquí decimos al final, la corrupción no es universal. Esto significa que hay que leer también los parámetros culturales a través de los cuales se mueven los hechos de corrupción, y que en algunas culturas hay que tener cuidado que está tan interiorizada la corrupción que se la ve como algo normal. Entonces habría un trabajo para hacer de fondo, porque el impacto de la corrupción en la cultura es muy profundo, en la mentalidad es muy hondo. Se harían unos daños que son económicos, porque se desvían los recursos del Estado, otros que son políticos, porque el Estado pierde credibilidad, la corrupción sustancialmente quita gobernabilidad, y otros que tienen que ver con la mentalidad de la gente. Sabemos que todos los países del mundo son susceptibles a la corrupción y que la democracia tiene como una susceptibilidad particular, porque hay la posibilidad de manejar, manipular la votación y la participación ciudadana. Uno de los principales problemas que tiene se centran en países como el nuestro, y aquí se ve entonces muy afectado el tema de derechos. Quiero centrarme ahora en lo que es la problemática de la corrupción en Colombia, que ustedes la van a encontrar allí en el texto, en la página 15 y siguientes. Sobre todo, me quiero centrar en lo que han sido los últimos informes de transparencia internacional en Colombia, que nos dan unas cifras bien interesantes. Los niveles de percepción de corrupción se miden entre 0 a 100. 0 es un país altamente corrupto, 100 es un país que no tendría corrupción, un país que se consideraría limpio. En ese porcentaje de 0 a 100, donde 0 es el más corrupto y 100 es el menos, en Colombia el puntaje es de 36. Es decir, Colombia se acerca más al nivel de mayor corrupción, teniendo en cuenta que el 50 hacia arriba sería menos, hacia abajo sería mayor el riesgo de corrupción. En Colombia el riesgo de corrupción es muy alto. Y eso ha tenido que ver históricamente con algunas variaciones que ha habido, pero hay que reconocer que Colombia se ha mantenido en esa posición, digamos, de alguna manera estática, estable en gran parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta las percepciones. Cuando se le ha preguntado a las personas que hacen contratación cuáles son los niveles de mayor riesgo donde ellos se han involucrado,
hay una respuesta de casi el 90% de personas que dicen que han pagado para recibir beneficios, para agilizar trámites, para cerrar procesos. Y hay dos áreas en las cuales esto es particularmente preocupante porque no se han aplicado las normas que existen en Colombia sobre corrupción, las normas anticorrupción. El uno es el área de la justicia, donde se ha aplicado solo el 2%, y el otro es el área de la educación. Eso significa que hay dos sectores ahí con con un riesgo muy importante, y son dos sectores que tienen un gran impacto en el país. En el campo de las inversiones y de lo que es el mundo de lo privado, pues como les decía, hay una tasa muy importante de quienes pagan sobornos en transacciones, en instituciones, para obtener contratos, etcétera. Ese informe va de la mano con otro que es el informe de competitividad. Al hacer el informe de competitividad en Colombia se descubre que el reto más grande para la competitividad lo tiene la corrupción. Hay factores muy importantes. Yo quisiera aquí subrayar alguna cosa antes de avanzar, y es que se clasificó también las instituciones, las que más riesgo tienen de corrupción y las que menos. Entre las instituciones que más riesgo tienen de corrupción en el sector público está la Agencia de Contratación Pública, el Ejército Nacional, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Senado y la Cámara. Entre las que menos tienen riesgo están la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Defensa y la Auditoría General de la Nación. En el mundo educativo, donde hay un riesgo muy importante, hay universidades que tienen una presentación significativa de bajo riesgo, como son la Universidad de Antioquia y la Universidad Militar Nueva Granada. Hay un sector que particularmente llama la atención, y es que en el sector de inclusión social y de reconciliación se ha identificado un riesgo importante. Eso tiene que ver con la calificación que tiene el Departamento de la Prosperidad Social y otros departamentos como víctimas, etcétera. Entonces se ha encontrado que ese es un sector que tendría mucha vulnerabilidad a la corrupción y por tanto mucho impacto hacia el futuro en el proceso de construcción de paz. Volviendo al tema de la transparencia y de lo que es el índice de competitividad para Colombia, aquí se ha encontrado que el factor más problemático en el país es el de la corrupción para lograr los niveles de competitividad que Colombia requiere. Después está el de infraestructura, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una infraestructura precaria que ha ido mejorando, que se ha ido perfeccionando, que ha ido ganando terreno. Sin embargo, ese es un sector en el cual no hay tanta necesidad de trabajar como en el sector propiamente de lo que es la corrupción. La corrupción pesaría mucho más en el caso de competitividad que en el caso de lo que es la infraestructura. Hay que decir también que hay unos niveles de corrupción importantes, no solo en el sector público, sino en el sector privado. La corrupción hace parte también de la vida privada, y ahí es donde se mueven los sobornos, la competencia desleal, contribuciones inadecuadas, y digamos que conocemos casos ya bien concretos en el país que me parece importante señalar. Quiero, en virtud del tiempo, pasar a la última parte que tiene que ver con minería. Aquí hago una referencia al tema ético, ya lo decía ahora, el gran desafío es un tema de valores, la recuperación de valores, el formar en los valores, pero sobre todo hacer que la gente los interiorice y los practique. Eso significa, digamos, que en el campo de los valores hay que mirar también en los costos de la corrupción. Hay que hacer claros los costos de la corrupción para el Estado, para los sectores más marginados. El costo que tiene para un Estado en términos de credibilidad tener los niveles de corrupción que tenemos en Colombia.
También lo que pesa la corrupción cuando hablamos de un país altamente inequitativo y desigual como es el nuestro, entonces las medidas anti-inequidad, las medidas que tratan de crear igualdad social, quedan muchas veces hundidas en lo que son los mecanismos de corrupción. Y como decía ahora, el gran desafío cultural, la aceptación de la corrupción como algo normal, como algo que tendría aceptación en la mentalidad de la gente. Cuando hablamos de ética, una de las cosas importantes es consolidar el principio de responsabilidad y de corresponsabilidad. Ese principio de la responsabilidad como principio ético, hay que centrarlo en lo que es la ética de la vida pública. Es decir, que la vida pública es para el servicio al bien común y no el servicio al bien, el bien común al servicio de los particulares que ejercen corrupción, sea como corrupción política o administrativa, porque en el mundo público hay esos dos grandes brazos, o en el brazo de lo privado. En el mundo público ejercen corrupción no solamente los políticos, pero también el sector administrativo, y allí hay una fuerza importante. No voy a ahondar más en el tema ético, vamos a pasar ahora a otro tema que quiero anotar, es el de la minería. Quiero subrayar sobre todo el tema de la minería ilegal. El país tiene un desafío muy grande con la minería porque sabemos que han sido asignadas unas 20 millones de hectáreas para minería, hay otras 20 millones solicitadas, es decir, estamos hablando de una cantidad de tierra enorme. Pero si vamos más allá de eso y de los problemas que podría haber ahí y nos enfocamos en la minería ilegal, ahí tenemos un desafío muy grande. Colombia ha sido afectado por los carteles mexicanos, particularmente por el cartel de Sinaloa. Y estos carteles han combinado distintos negocios criminales simultáneamente en búsqueda de tener acceso a nuevas fuentes de recursos. De los carteles que eran del narcotráfico han migrado en gran parte hacia la minería. En un cierto momento la minería del oro fue un negocio muy rentable. La minería del oro tiene una característica, y ahora lo voy a decir de otro metal, y es que comparado con el narcotráfico, no tiene el problema del lavado de activos. Entrar oro en la cadena legal es mucho más fácil que meter droga a Estados Unidos o a Europa. Hay unos actores que algunos llaman actores grises, es decir, que actúan en lo legal y lo ilegal, que están en sectores legales e ilegales, y esos actores grises juegan un papel muy, muy poderoso en esto, porque son los que facilitan la entrada de los minerales que vienen de las actividades ilegales hacia lo legal. Y esos actores grises que son reconocidos en la sociedad y respetados, son gente, digamos, que en la sociedad tiene un reconocimiento, tienen un papel muy importante allí. A eso se le suma el tráfico de seres humanos, que Colombia se ha vuelto muy importante en eso, porque aquí están llegando contingentes de muchas partes del mundo buscando el acceso hacia Estados Unidos, particularmente de gente de Bangladesh y otros países del Asia. Todos esos negocios criminales juntos han creado una mezcla de lo que es la violencia, la descomposición social y la corrupción. En ese tipo de violencia, descomposición social y corrupción, hay un sector que es particularmente vulnerable, que es la juventud, a ser enganchada en esas cadenas por la falta de oportunidad que tienen los jóvenes en muchos sectores, particularmente en sectores rurales del país. El haber puesto sus ojos en la minería del oro, como decía ahora, se convirtió en un negocio muy rentable, pero en un cierto momento el oro volvió a bajar de precio, y aquí hay un mineral del que se habla poco, pero que tiene un peso muy importante, que es el coltan, que es el mineral con el que hacen estos aparatos y otras cosas. Ese mineral en Colombia, en la zona que llamamos los llanos orientales, es muy importante. ¿Y qué papel juegan aquí el cartel de Sinaloa y otros carteles mexicanos? Es que hay países del mundo que requieren coltan en cantidades muy significativas, entre ellos China, que no tienen unas medidas suficientemente claras sobre el lavado de activos, sobre el lavado de dineros. Entonces el tráfico,
a través de varios países del mundo para llegar a los grandes demandantes de metales como el coltan, puede generar entre nosotros, además, adicionalmente, de una cadena de corrupción donde, como les digo, actúan una cantidad de actores grises, que son los que ayudan a que esto entre en la cadena legal, un nuevo tipo de violencia. Nosotros estamos tratando de salir de un conflicto armado muy relacionado con la propiedad y el uso de la tierra, y sin salir de eso se está generando un conflicto de nuevo orden, que es el conflicto relacionado con las extractivas. O sea, que estamos viendo el surgimiento de una nueva forma de conflicto armado, donde hay zonas del país que habría que mirarlo con mucha calma, pero analistas dicen que los indígenas están siendo realmente esclavizados en zonas del país al servicio de la minería criminal. Entonces yo quería terminar esta exposición llamando la atención para decir, hay un trípode muy importante, es decir, leer el tema de corrupción vinculado con el tema de la descomposición social que vive el país y con el tema de la criminalidad, se nos está convirtiendo en un desafío muy importante. La corrupción es ya el gran mal del país. Pero si la corrupción se une a esos otros dos factores y forma un trípode capaz de generar una nueva forma de conflicto en Colombia, estamos ante el inicio de un nuevo conflicto con actores que vienen del conflicto anterior, no necesariamente con actores nuevos, con actores que vienen del conflicto anterior, del conflicto que se está tratando de cerrar. Y de ahí la importancia de centrar mucho nuestra atención al lado del tema de la violencia y de la superación del conflicto, centrar nuestra atención también en el tema de las actividades criminales, de la corrupción, de la descomposición general que está viviendo el país. Esta era una exposición muy breve, en razón del tiempo creo que lo mejor es dar la palabra al padre Baena, a él le quedan 25 minutos, que fue lo que yo pude tener de tiempo. Muchas gracias.